aquellos diplomantes que aún se vayan acoplando, entonces van a acoplar más a la actividad. Y si tenemos algunos que estén llegando desde retrasados, bueno, van a contar con el video que va a estar en plataforma. Vamos a hablar nosotros hoy día sobre las herramientas en una investigación cualitativa. Pero previamente vamos a realizar primero una consulta de cómo les está yendo con sus actividades, si tienen alguna dificultad o todavía están con algunos procesos inacabados, para poder dar algunas orientaciones finales previa a la presentación del día de mañana. Entonces, ¿cómo les está yendo? ¿Qué noticias tienen del trabajo desarrollado en esta semana? ¿Quiénes quieren conversar sobre su trabajo? A ver, está Juan, está Luzmila con nosotros. A ver, vamos a ir también preguntándoles quiénes más están ingresando recién. Creo que hay algunos que se han acoplado recién al grupo. Buenas noches, Licen. Hola, Luzmila, buenas noches. ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? Quería hacerle una consulta, Licen. En realidad, como trabajo todo el día, muchas veces no hay tiempo. El trabajo que nosotros le mandamos, al menos el trabajo que le mandé del anterior módulo, ha tenido algunas observaciones, ¿no? Ya la estoy haciendo. Ya, ese trabajo es para la actividad número 3. En eso es lo que estoy confundida, ¿no? Porque ahí hay actividad semana 1, actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Ya en la actividad 1 dice identificar 9 problemas, en la unidad educativa 10 problemas y de eso priorizar, ¿no? Y sistematizarlo. Ya en la actividad 2 creo que es 3 esquemas, eso es lo que casi no comprendo. Y la última actividad ya estoy en duda si es el trabajo que le hemos enviado y que usted ha corregido para subir a la plataforma. Eso sería nomás, Lice, no sé si me puede dar una más aclaración referente a los trabajos. Sí, Luzmila. Por lo general en la semana se articulan las 2 primeras actividades que hacen al texto mismo del trabajo de los módulos del diplomado. Y la tercera actividad está referente al PAD. Por lo general, tienen esa organización. La primera actividad tienes para identificar 10 problemas. Y en la segunda actividad de esos 10 problemas, agarras 3 y les pones el propósito. Y el propósito es parte de la justificación de por qué crees que se debería abordar ese problema. Para eso hay indicadores que hay que revisarlos en la guía. Esas son las actividades 1 y 2. La tercera actividad corresponde ya a la implementación del PAD, de las actividades que han planteado cada uno como parte de su aplicación, de su investigación, ya se implementa. Y para poder informar esa implementación tienen 2 instrumentos. Uno son los instrumentos de recojo de información que están los diarios de campo, registros anecdóticos, en el cual registramos, ¿no? Se ha desarrollado la actividad de esta manera, han participado tantos estudiantes, hemos tenido los siguientes contenidos, se informa mediante esa estructura que está como ejemplo en plataforma. Y el segundo instrumento es de evidencias, que son fotografías o videos que hay que adjuntar a este informe y enviar. Entonces, ese es el trabajo que se tiene hasta el día de mañana, que se tiene que desarrollar. En esta siguiente semana van a ver que las actividades del PAD se siguen desarrollando, se siguen realizando. Y las evidencias siguen siendo las mismas.
van a continuar. Por esta situación que mencionas, Luzmila, es que ahora vamos a iniciar con las actividades de la semana, para que no tengan dificultades y para que tengan una comprensión lo más clara posible de cómo se va a abordar. Dicen, dicen, disculpe, la última actividad es el trabajo que le hemos enviado a usted, que lo ha corregido para mejorarlo, lo mejoramos y lo subimos a la actividad número 3, ¿no? No lo mejoran y lo suben, lo aplican. Ya tienen que empezar la aplicación en esta semana. Por eso hemos dado unas respuestas rápidas el día martes ya. Hemos respondido todos. En la noche ya tenían todas las observaciones. Entonces tenían ya para aplicar miércoles, jueves, viernes y presentar el día de mañana este informe. Ya. Listo, Luzmila. Entonces, vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Dice, perdón que lo interrumpa, dice, quería una dudita que tengo sobre la actividad 3. Dime, Álvaro. Como dice, esta semana teníamos que aplicarlo, ¿no ve? Ya, ahora, cuando yo planifiqué lo que es mis estrategias, estoy hablando en el área de educación física, estaba avanzando en el segundo trimestre lo que es el baloncesto. Y como estoy avanzando con los estudiantes esta disciplina, pues ya, como ya saben, el segundo trimestre ya acabó. Ahora este tercer trimestre ya estoy avanzando lo que es el voleibol. ¿Qué tendría que hacer en eso? Porque, ejemplo, para poder realizar esta actividad 3 del diplomado, he tenido que interrumpir mi avance en el colegio y, o sea, volver al baloncesto, porque ya esa etapa ya lo he cerrado. O sea, esas clases ya lo terminé, ahora estoy haciendo voleibol. Y entonces para aplicarlo, para poder cumplir con lo que es el trabajo del diplomado, he tenido que esta semana volver a repetir el baloncesto. Entonces, no sé si más adelante se va a seguir, no sé, pidiendo evidencias o aplicar algunas actividades referidas a esto del diplomado. En el segundo módulo les han debido orientar que en este módulo se hacía la aplicación de las actividades. Y se les ha puesto una fecha tope que es hasta el 21 de octubre. Entonces esas previsiones tendrían que tomarse. Te les recomiendo dos cosas, Álvaro. Uno, podrías utilizar un grupo focal con el cual te puedas trabajar esas actividades de muestra de cómo son los resultados. No necesariamente tienen que seguir tu secuencia de planificación curricular. En todo caso, ni la mayoría no están siguiendo sus propias secuencias, son actividades complementarias que se están desarrollando en sus propias asignaturas. No quiere decir que hayan colocado, bueno, yo en octubre voy a llevar tales contenidos y esto va a ser mi misma investigación. Entonces, adecuando tu trabajo pedagógico a una acción investigativa y eso no está bien. Eso está mal, Álvaro. Tiene que partirse de una necesidad de algo que esté sucediendo en tu unidad educativa y lo que tú quieras reforzar y puedas desarrollar una investigación sobre ese tema. Entonces, lo que puedes hacer es trabajar con un grupo focal. Esa es una. Claro, Otra, tendrías que claro, cambiar de dice. investigación. Creo que a estas alturas ya no es viable. Sí, le entiendo todo eso. Es que en el segundo módulo, claro, nos dieron un tiempo, pero nos dijeron hasta el 24 de septiembre. Ya nos dieron del 3 de septiembre al 24. Y nunca nos mencionó que teníamos que ejecutarlo. Dijeron más adelante, solo planifiquen, nos dijo, el plan de acción, digamos, se puede decir, para realizarlo. Ahora yo como dice, las problemáticas o dificultades que he encontrado en ese tiempo, cuando comenzaron a pedir los trabajos, sí lo he identificado, he mandado evidencias todo esto. Ahora, como dice, voy a tener que tomar la opción de utilizar un grupo focal, un grupo específico para realizar muy aparte estas actividades. Solo esa era mi duda, Alice, muchas gracias. Listo, Álvaro. Recordarles entonces lo que hemos abarcado desde la primera sesión.
Módulo 1, diagnóstico. Módulo 2, identificación de problema y planificación de las actividades de investigación. Módulo 3, que estamos ahora, implementación de las actividades planificadas. Módulo 4, sistematización de la información. Módulo 5, socialización de la información. Por eso es que en las observaciones que a todos, que se les ha puesto, a todos se les ha dicho cerrar con 2 actividades. Una que es de sistematización de los hallazgos y de la investigación. Y luego actividad final, socialización de los resultados. Es para que tengan coherencia entre el módulo 4 y el módulo 5. Entonces, recuerden esa parte. Aquellos que estén en la misma situación de Álvaro, traten de ver que de trabajar con algún grupo focal, algo para que puedan reunir las evidencias del trabajo y rescatar también los hallazgos y las situaciones diferentes que hayan podido estar registrando o las que llamen la atención. Bueno, con esa recomendación, entonces, lo que vamos a hacer ahora es poder ingresar nosotros a la actividad neta de la semana. Al finalizar, por favor, la actividad, la socialización del trabajo que vamos a desarrollar, vamos igual recibiendo las consultas que tengan sobre el PAD. También, al igual que en la semana se ha estado viendo, hay muchas personas que han estado escribiendo, se les ha estado orientando, a algunos se les ha pasado hasta bibliografía también. En la medida de la información con la que contemos, se les va a apoyar. Pero no se olviden, estas semanas ya son de ejecución. Actividad que no se ejecuta es actividad que no se reporta y es actividad que no se califica. Tiene esa connotación. Prevean, por favor, prevean. Aquellos que estaban en etapas diagnósticas, apliquen su etapa diagnóstica, regístrenla, repórtenla. Van a tener ajustes luego el fin de semana y en la siguiente ya van a entrar con la actividad neta de su investigación. A ver, Juan creo que quería conversar, ¿no? ¿O quién era? Lice. Eras tú, ¿no? Al Juan, otro. que hace rato estabas encendiendo el micrófono. Sí, Lice, en mi planificación de esta semana yo lo tenía las entrevistas. Y esta semana que viene lo tengo el taller con el curandero. Solamente tengo que vaciar las entrevistas nomás. En mi tarea del PAC, a lo que tengo entendido. Más que vaciar la entrevista, es registrar en esos 2 instrumentos, Juan. No vas a subir la entrevista. Tienes que subir la guía o tienes que subir el diario de campo o el registro anecdótico. Eso es un instrumento en el cual tú detallas cómo has aplicado tu entrevista. He aplicado a tales personas en tal día, en tal fecha. ¿Cómo les has visto que ellos han respondido a esa entrevista? Si tenían conocimiento sobre el tema o te han estado consultando permanentemente, no han entendido bien lo que estaban haciendo. Ese es un registro anecdótico, un diario de campo, que te ayuda en registro de notas, esto que lo vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que vamos a subir y las evidencias, que probablemente cuando estaban haciendo las entrevistas sacaban algunas fotografías de qué es lo que estaban haciendo. Entonces, eso lo adjuntas a ese instrumento y lo suben. Eso es el trabajo. Luego ya la entrevista como tal, la sistematización, tú la sigues realizando en su momento determinado, se te va a pedir, que va a ser entre la tercera semana y la última semana de este módulo, de este módulo. Bueno, ahora sí, vámonos al tema que vamos a trabajar en la siguiente semana. Como siempre, por favor, una confirmación de video y de pizarra digital. Si tenemos la información, si alguien me ayuda. Se ve. Muy bien. Si es que se paraliza la imagen y sienten que estoy hablando cosas que no están ahí adelante, me dicen por favor. Tal vez tengamos una baja de internet. Les pido que bueno, no les pido. Hay algunos diplomantes que me han pedido que seamos concretos, rápidos en esta sesión,
para que puedan tener tiempo para trabajar esta noche y presentar el trabajo el día de mañana. Y que siempre es recomendable subirlo un día antes o mejor en la mañana del día domingo para evitar esas saturaciones las que han visto ustedes en las anteriores experiencias. Bueno, esas recomendaciones. La unidad 2 empieza con todo lo que es referente a las herramientas. Pero esta vez vamos a empezar nosotros con el detalle de las actividades que tenemos pendientes para esta semana. Y las actividades son estas. Dice, herramientas de recolección de datos. Esta es la actividad 1 de la tarea para esta semana, es decir, de este domingo para el siguiente domingo. Nos dice realizar un manual de herramientas con la siguiente información. Primero, herramientas, su nombre, hay que colocar el nombre. Luego, desarrollar la definición, su propósito y su método. Cómo se desarrolla, cómo se hace. Vamos a tomar en cuenta una cosa. Esta recolección de información, van a ver en los datos de la universidad, dice hasta 2 páginas. Pero podemos hacer nosotros toda una referencia de todas estas herramientas, pero lo que vamos a hacer es algo específico, que sea algo ilustrado, que pueda contemplar algunas imágenes, que pueda acompañar de cómo creen que algo sea representativo para esta herramienta, una entrevista, un grupo focal, que podamos trabajarlo. El material te plantea a ti 8 herramientas. De esas 8 herramientas, por ahí, y ustedes entran a metodología de la investigación de Hernán Sampieri, y él les dice, podemos trabajar con 10. Si quieren, pueden ampliar. La base es el texto, lo que ahí se tiene. Y aquí colocamos un ejemplo. Por ejemplo, voy a abordar una entrevista. ¿Cuál es la finalidad de la entrevista o la definición? Es una conversación entre una o más personas. Una entrevista cualitativa se la denomina también una entrevista en profundidad, por ejemplo, y estamos definiendo eso de manera concreta. Su propósito: busca conocer en detalle lo que piensa o siente una persona o grupo en torno a una situación particular. Entonces ya estamos cumpliendo con esta otra que es el propósito. Entonces el propósito lo estamos viendo nosotros desde acá. Ahí. Y la parte metodológica y sus fases. Aquí menciona, 1, hay que identificar el tema a ser desarrollado y la información que estamos queriendo nosotros traer. Quiere decir, tiene que tener su título de entrevista. Entrevista dirigida al director de la unidad educativa, tantos. Objetivo: identificar los principales problemas acaecidos en la unidad educativa referentes a bullying en nivel primario. Listo, ya tenemos nosotros información deseada. Esos son los pasos: identificar el tema y la información deseada. 2, conocer las características de los entrevistados. Conocer si ese docente, el director o los de la junta están ahí cuántos años ya, por ejemplo, en la unidad educativa, de qué unidad educativa están viniendo, si son nuevos, han trabajado con BTH, han trabajado con CEA, han trabajado con institutos de educación superior, o educación, conocen también de educación especial. Tener una referencia genérica para que la entrevista sea más amena. Si conocemos algunas referencias de esta persona, qué es lo que hace, podemos tomar en cuenta algunos temas en los cuales sean de su interés o de su dominio, y eso va a ser mucho mayor, una conversación mucho más amena, más dialógica. Seleccionar a los entrevistados. Parte de las entrevistas no van a ser todos. Imagínense que yo quiero entrevistar a los 45 estudiantes, no va a ser viable. Prefiero hacer otro tipo de investigación, otro tipo de herramienta con ellos. Podría trabajar con un grupo focal, por ejemplo.
Y cuarto punto, acordar las entrevistas con anticipación. Entonces, miren, aquí estamos caracterizando un instrumento que es la entrevista, dándole su definición, su propósito y el procedimiento metodológico. Algo así generamos nosotros con el manual, que puede tener este tipo de esquema, puede tener o puede ser como texto, o pueden darle el formato que ustedes vean sobre la base de que un manual es una herramienta con el objetivo tiene un objetivo de enseñanza, tiene un objetivo pedagógico, tiene un objetivo de aprendizaje. Hay que buscar que sea lo más visual posible para que sea entendible. Si son 2 hojas, tal vez 2 hojas no nos va a alcanzar, si queremos hacerlo gráficamente. Si esto les abarca un poquito más, no hay ningún problema. Pero lo importante es que sea fácilmente entendible. Y la información la tenemos en el texto. El objetivo de esta actividad es que podamos conocer y también dominar las herramientas que tenemos de indagación, caracterizarlas en su definición, su propósito y cómo tiene que ser desarrollado. Entonces, ese es un ejemplo, a ese nivel, y para poder trabajar también con algunas imágenes. En esta actividad, ¿qué dicen? Juan, Álvaro, ¿quiénes más están con nosotros? Beatriz, Lisette, ¿está clara esta actividad? Buenas noches, Licen. Sí, lo entiendo, Licen. ¿Todo claro, Lisette? Todo Sí, claro, Licen. dice. Oh, Muchas perfecto, gracias. Álvaro. Muy bien. ¿Todo está claro? Lizeth, tiene que ser en ese formato de manera dinámica como usted te lo está expresando. Es un ejemplo, es un ejemplo. Ustedes pueden darle el formato que quieran. Les he dicho hace un rato, puede ser como texto, puede ser esquema, puede ser también con gráficos. Principalmente si es ilustrativo, la consigna es que sea didáctico y que sea entendible. Porque mientras más ustedes van a acomodar la información, el nivel de asimilación va a crecer. Pero si le agarran y lo copian del texto y le ponen al Word su nombre y lo suben, ¿ustedes creen que habremos avanzado sobre un nivel de asimilación o comprensión? Yo digo que no. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Entonces, mientras mayor trabajo tengamos sobre el contenido, nuestro nivel de asimilación va a ser mayor. Y vamos a entenderlo y lo vamos a comprender y lo vamos a poder mover, utilizar y vamos a poder aplicar también de mejor forma. Esa es la consigna. Bueno, está entonces esto comprendido. Pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad nos habla y es retomar otra vez. Si en el anterior hemos identificado nosotros 10 problemas, ahora nos dice la consigna, agarraremos 3 de esos problemas jerárquicamente establecidos y de esos 3 realizamos un esquema de investigación. Y en ese esquema vamos a hacer nosotros un plan de proceso de acción. Pero no vamos a agarrar estos 3. Va a ser demasiado, es como si estuviéramos haciendo 3 esquemas. Vamos a agarrar nosotros uno. ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguien que quiera hacer los 3? No tengo ninguna objeción también. Está bien, uno le dice. Perfecto, Álvaro. Entonces, ¿cuántos hemos dicho los Milán? 1. Perfecto, los Milán, me parece muy bien. 1 entonces. Lisette, ¿cuántos? Licen dijo 3, igual está bien trabajar con una, Licen. Ya, son 3, pero está bien trabajar con 1. Y aquellos que quieran con 2, no hay problema, pero se les va a exigir 1. En este plan, Bueno, Licen. muy bien, Lisette. En este plan vamos a ver nosotros una idea general, que cómo nosotros estamos pretendiendo realizar este plan, cómo queremos implementarlo.
Los factores a poder modificar sobre qué estamos queriendo identificar y cambiar. A ver, ese ejemplo tal vez el de Álvaro podríamos trabajar un problema. Yo sé que este problema es de su parte, pero vamos a agarrarlo este problema. Nosotros estamos queriendo trabajar, ¿qué factores? Estamos queriendo trabajar el dribbling en básquetbol, pero también estamos queriendo trabajar técnicas de grupo de ataque, por ejemplo, en el ataque en básquetbol, a partir del dribbling y los pases y otros. Entonces, el factor que queremos cambiar es rapidez de contraataque, el dribbling y el trabajo en equipo. No sé, estoy inventando. Entonces, esos factores a modificar los pongo ahí. Negociaciones a ser desarrolladas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar con los estudiantes que quieren ser parte de esta actividad y además que se la va a desarrollar los días miércoles después de las clases por 1 hora, de 6 a 7. Entonces tengo que negociar con los estudiantes y con los padres de familia esos espacios para que pueda trabajar con sus estudiantes. Pero también, ¿qué más tengo que negociar? Tengo que negociar con el director para que me dé el espacio de la cancha y pueda yo realizar esta actividad. ¿Qué más puedo negociar? Tengo que negociar, no sé, pues, quién es más, qué variables me están impidiendo realizar la actividad para que yo pueda trabajar esto. Los Enunciar los materiales. recursos. Tenemos que enunciar qué recursos vamos a utilizar ahí. La cancha, los balones de básquetbol, la luz, no sé qué cosas más utilizas ahí, Álvaro, creo que son los básicos, ¿no? Sí, tablero para realizar los esquemas o Perfecto, los tableros de realización de esquemas, jugadas y todo. Todo lo que tiene ahí que ver ya los anuncia. Los instrumentos de trabajo como parte de esta investigación. Voy a realizar una entrevista, profesores, voy a trabajar un grupo focal, voy a trabajar también un taller, tal vez, vamos a ver ahorita las cualidades de todo eso, cómo puedo desarrollar estas acciones. Desde las 8 que vayamos viendo, estas 2 o 3 voy a utilizar. Y la comunicación de la información, una vez que he concluido la investigación, ¿cómo voy a poder yo socializar esos resultados? Lo voy a realizar mediante reunión con profesores, reunión con padres de familia, para decirles, bueno, esta estrategia, miren, ha dado resultado, ahora vamos a trabajar de esta manera para los siguientes campeonatos. Entonces, es una devolución de la información hacia quién se va a trabajar. Y ahí enunciamos solamente, en reunión con profesores, en trabajo con los estudiantes, mediante una cartilla, mediante los videos que vamos a sacar de las actividades que van a desarrollar, mediante video TikTok, la manera que ustedes quieran para poder desarrollar la devolución de esa información. Ojo que es una planificación y al ser una planificación es una intención de cómo estamos queriendo realizar algo. Solo hasta ese nivel vamos a llegar de este esquema. Con su idea general, factores a modificar, negociación o adecuación con quiénes tengo que trabajar, con qué población y qué cosas necesito de ellos en autorizaciones, enunciar los recursos que voy a utilizar, los instrumentos de diagnóstico que necesito y cómo voy a devolver la información. Ahí tenemos claro, es realizar un esquema puntual, no muy complicado, solamente para saber cómo podemos realizar, cómo se estaría visibilizando una respuesta a ese problema. ¿Perfecto? ¿qué le dice? Listo. ¿Entendió? ¿Todo está bien, Julie? ¿Está con nosotros o no, Julie? Sí, Licen. Perfecto. Creo que en la siguiente vamos a tener que obligar el encendido de cámaras. La única que hacer la Luzmila. Ahí está la Julie, ahí está la Julie. Luzmila, bien. ¿Ya no estás con doble actividad, no ves, Luzmila? ¿O estás con No. otro curso igual? No,
No, ¿qué día es ahora? Es sábado. Es el lunes, Leo, que se me choca la actividad. Se te choca, se te Liz, caen las computadoras. dicen, este esquema del que usted está hablando, está en la actividad número 2, ¿no? Dos. Dos. Exacto. La Que 2 y dice para el realizar. siguiente domingo. No es para presentarlo mañana. No, ya estamos hablando para la siguiente semana. A ver, Luzmila, ¿qué está sucediendo? Por eso Es le que digo, solo- no sé, mientras más, Te estás chipando. sí, por eso yo le digo, porque ahí decía 3 esquemas y yo y si da el tiempo, no da, por eso, bien que dijo un solo. Sí, Pero es yo para la siguiente semana. pensé que era para mañana. No, Luzmila, no. ¿Para cuándo es, Julie? A ver, oriéntanos, ¿qué fecha es? Para la próxima semana dicen que Domingo. sería domingo 7, 8. 9. Hoy día es primero. Primero. 9 de 7. octubre. Domingo 7. ¿Eso? No, domingo 9. Domingo 9 de octubre. 9. Ya. Ahora sí. Sí, mire, Entonces, ahora sí, cuidado sí, que ahora estés sí. presentando doble, triple tarea, por favor, Luzmila. Eso no quiere decir que te vamos a poner 100. No, sí, más bien yo dije, ¿y por qué otra vez lo está diciendo si supuestamente lo teníamos que presentar mañana? Estaba pensando esto. Estoy con... No. No me Esto es hagas para la subir más siguiente la semana. presión. Para la siguiente Sí. semana. Si no, ya se van a colapsar. Vamos a tener aquí estrés. Después les vamos a estar viendo en las cámaras encendidas con herpes en sus labios por los nervios. No No, se me queremos llegar a hace eso. subir la presión más sobre que yo tengo presión alta y mucha tarea, demasiado. Se me ver. sube más la presión de ellos. Madre, Listo. Entonces, Parado, aclarando, es para la siguiente semana. ya, está bien. Ahora, la actividad 3, continuamos con la aplicación de nuestra planificación. Y se informa de igual manera con las mismas herramientas, con la que ustedes hayan escogido, con la de recojo de información y con la de evidencia. Ya vamos a estar viendo seguramente el día domingo y revisando algunas el día lunes, y ahí vamos a ir ajustando ya algunas cositas. Ya sobre la presentación de los trabajos es cuando identificamos si ha habido una interpretación errada. Entonces vamos a ser muy tolerantes como siempre esta primera semana y las vamos a ir ajustando. Muy bien. Enciendan sus cámaras, se les invita muy fraternamente para que podamos ver si están de acuerdo o no. Ya se había dicho la anterior vez, no sabemos si están jugando futsal o alguien está cenando. ¿Qué estarán haciendo también? Este tema de la autentificación en virtualidad es muy preocupante. Ahí está Margarita, ya se ha animado a encender. Lisette también está ahí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Estás con la cámara apagada, Margarita? Lisette también. Dicen solo el audio, dicen. El Ahora sí, ya voy el con la audio está cámara. apagado de Margarita, sí. Muy bien. Les vamos a ir conociendo acá. Dicen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces ya está clara las actividades. Hemos empezado por las actividades antes de entrar al contenido. Ahora de acá vamos a correr con el contenido. Corremos con el contenido, terminamos en una media hora y nos despedimos. Cada quien se va a hacer su trabajo. ¿Perfecto? Sí, Lizeth, tengo que sacar mi tesis. Me parece muy bien. Entonces, vámonos al punto, al grano. Las estrategias de recojo de información y producción de conocimientos
el texto nos plantea estas que tenemos acá. Nos habla de una observación, de una entrevista a grupos focales y talleres. También nos habla que otras herramientas son los documentos, los análisis bibliográficos, las historias de vida, que son muy importantes también, saber qué características han tenido algunas personas en hitos determinados de su vida que han cambiado, son investigaciones que se pueden desarrollar. Los grupos de discusión, un poquito similares a los grupos focales, pero con un tema diferente, que son ya puntos de opinión diferentes que te dan un panorama de diálogo interesante. Y los grupos focales. Mira, aquí hay grupos focales y aquí hay entrevista a grupos focales que se organizan de la misma manera, pero su realización del trabajo es diferente. Lo vamos a ver. Vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Vamos a concluir esta etapa. Vamos a ver las observaciones, la observación, entrevista a grupos focales y los talleres. Y el día lunes vamos a trabajar esta otra etapa. Y vamos a hablar de los documentos, historias de vida, grupos de discusión y los grupos focales. ¿Entendido entonces? Hoy día abarcamos estos 4 y el lunes estos otros 4. Y así no vamos a tener una sobrecarga de trabajo el día de hoy. La primera nos hace referencia a nosotros a la observación. Esta observación tiene la característica de recabar información desde la percepción. Y una observación es diferente como una observación regular, una observación natural, a una observación científica. La observación científica es aquella que se desarrolla de manera regular, pero sistemáticamente y planificada. En una investigación, una observación no es válida si es que esta no se repite por lo menos entre unas 7 u 8 sesiones. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque la observación puede tener un nivel de subjetividad tanto de las personas a quienes estás observando como del observador. ¿Qué les parece a ustedes si vendría un observador que va a evaluar su clase? Llega a la clase de Lisette o la de Margarita y justo ese día ha tenido un problema fuerte en su casa, o se ha desaparecido su perro, ha tenido problemas con su familia, su hijo lo ha hecho caer la jarra de cristal. En síntesis, ha ido mal a su clase. Y justo ese día ha ido el observador y ha visto una clase malísima porque estaba de mal humor, no estaba con toda esa alegría, esa chispa para trabajar con los niños. ¿Y cómo creen que ha salido esa observación? ¿Qué dice Margarita? ¿Qué cosa habrá observado el investigador, el que está yendo ahí a ver? ¿Qué opinas? ¿Me escuchas, Margarita? Margarita Rojas Sarmiento. Sí, Lisen, yo pienso que la clase no va a ser como lo había planificado. Si se le ha presentado esos inconvenientes, el desarrollo de esta clase no va a ser como No va a lo ser había adecuada. planificado. ¿Y tú crees Sí. que sería justo que justo de ese día se saque una conclusión del trabajo que ha desarrollado Lisette? Bueno, pues esos imprevistos a veces suelen suceder y para eso tenemos que tener también un plan B, ¿no? Para saber ¿Qué dices? A afrontar a ver, veces. ¿qué dices, Juan? ¿Sería eso justo? De que el observador se genere un criterio de conclusiones sobre el trabajo de Lisette justo con esa observación solamente. Depende, Elise, si el docente estaba informado de que el observador iba a llegar tal día. Creo que no hay segunda oportunidad, pero si es sorpresa, lamentablemente los que hacen seguimiento solamente vienen una vez al año o una vez y emiten su opinión. Bueno, yo como docente observador tendría que sacar una conclusión ya de todo lo observado.
Ahora estamos, pero en situación de investigadores. Como investigador, esa conclusión de una sola sesión no es válida por estas variables que podrían suceder. Por eso les digo que para que sea válido, tiene que tener por lo menos entre 6 a 8 sesiones, para que las conclusiones sí nos denoten una regularidad de su accionar. Ahí sí vamos a saber, no, la primera actividad, el trabajo del liceo estaba malísimo. ¿Por qué? Porque ha tenido todos estos problemas que hemos dicho. La siguiente sesión que vayamos, miren, ya ha cambiado. Ha planificado, ha hecho otras cosas diferentes, ha trabajado con sus estudiantes, ha respondido las preguntas, ha cerrado bien su ciclo. La tercera sesión ha sido igual que la primera o igual que la segunda. Tal vez haya bajado algo, pero no ha sido tan desastrosa como la primera. La cuarta, la quinta y la sexta seguramente ya vamos a sacar una conclusión y sobre la cual vamos a presentar nosotros una información que nos posibilite desarrollar generalidades. Las generalidades son respuesta de acontecimientos específicos que se van acumulando y nos dan la posibilidad de formar un concepto sobre un dato en cuestión. Por eso es que las observaciones son válidas y son científicas y siguen un orden sistemático y se las desarrolla de manera coherente en tiempos determinados. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Entendiste? dice perfectamente. Perfecto. Sí, me había ¿Qué dice la confundido. implicada? ¿Qué dice Lizeth? ¿Entendiste? Entonces, ¿por qué una observación es científica? Se ha paralizado. Licen, se escucha entrecortado, sí. No lo entendí bien. A ver. Su señal, dice. Sí, está entrecortada. Su señal de la colega, no de usted. Perfecto. Entonces, es tu señal, Lizeth. Licen, en ese aspecto, en el lugar que yo me encuentro, no tengo buena señal, Licen. Por ejemplo, antes me salía a la cancha para poder asistir a clases. Ahorita estoy en un lugar donde más o menos tengo una buena señal, pero a veces se va cortando la señal, Licen. Perfecto. Entonces, en lo que puedas, baja el video y vuelve a revisarlo. Haremos eso. Entonces, Muy bien, continuaremos. Licen, gracias. La observación tiene esa característica si es que es científica y no es una observación cotidiana y regular que se la puede desarrollar. Tiene medios de utilización. Uno de estos medios de utilización es el diario de campo, que nos sirve para registrar algunas experiencias vividas. El cuaderno de notas, este diario de campo que ahora ustedes lo están utilizando para poder registrar sus actividades. Los cuadernos de notas, que en sí es un registro que todos deben tener. Como el texto nos dice, ayuda al diario de campo, pero este cuaderno de notas ayuda a todos los procesos. Al diario de campo, al trabajo, a los cuadros de trabajo, los mapas, diapositivas. Entonces, el cuaderno de notas tiene que ser un permanente del investigador, en el cual se va registrando todo lo que llame la atención al investigador y va a servir para corroborar algún otro instrumento que estemos implementando. Luego tenemos los cuadros de trabajo. Estos cuadros de trabajo ya son un poco más estructurados. En los cuadros de trabajo tenemos que desarrollar nosotros espacios específicos para cada uno de los actores. Si yo voy a trabajar en una unidad educativa con una clase, voy a utilizar un cuadro de trabajo, veré que en una columna, por ejemplo, esté el profesor o la profesora. En la otra esté los estudiantes o el estudiante que quiero observar. En la otra está el grupo con quienes estoy trabajando. Así, en esas columnas puedo identificar yo a qué hizo la profesora, llamó la lista, identificó las revisiones de trabajos, organizó por grupos. Si la profesora ha hecho esto, ¿qué ha hecho el estudiante? ¿Ha respondido? ¿Ha tenido alguna duda? ¿Ha tenido tal dificultad? Entonces, ese cuadro de trabajo te ve cómo un actor ha hecho una cosa, el otro actor ha hecho otra cosa y el grupo que estamos trabajando ha hecho otra cosa. En secuencia de actividades.
Ahí vamos observando cómo una persona ha realizado una acción determinada, qué consecuencia ha tenido con la otra persona y qué consecuencia ha tenido con el grupo. Vemos la acción causal de todas las acciones en función a una temática que vayamos viendo. Esa es la característica del cuadro de trabajos por columnas, de lo que se quiere observar. Entonces, en la parte de arriba estarán los actores y en la parte izquierda estarán los hechos que queremos observar. Si es bullying, por ejemplo, en bullying vamos a ver nosotros la relación de los niños con un grupo. Hay un grupo asesor, hay un grupo agresor. Cómo estos dos grupos están interactuando y eso vamos a tener que observar y poner ese ítem. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién empieza la agresión del grupo? ¿Quién le apoya posteriormente esa agresión? ¿Cómo el otro niño responde? Mira, hay indicadores que vamos colocando en la guía de observación. Los mapas son los de ubicación. Si hacemos una investigación grande, podríamos decir la unidad educativa que se encuentra a tantos kilómetros del centro, tiene una característica, tiene tantos niveles. Entonces, el mapa de ubicación nos da todas las características geográficas de ubicación, dónde está, cómo se llega, el camino, es de tierra, es asfaltado, es empedrado, toda la característica física del entorno. Los dispositivos mecánicos de registro, cámaras fotográficas, videos y otros. Estos son los medios que tiene una entrevista. Los tipos. En los tipos se diferencian ya sean por la duración, por el enfoque o por el nivel de involucramiento. Por la duración son aquellos que se utilizan con medios audiovisuales. Si es una entrevista larga, no vas a poder desarrollar un apunte, si es una observación larga, no vas a tener muchos apuntes, entonces los grabas en la duración. Un video, ese video lo puedes revisar permanentemente para ver algunas reacciones que no las has podido ver en su momento. Las revisas permanentemente por duración. Por enfoque, pueden ser exploratorias o pueden ser focalizadas. Generalmente son exploratorias cuando no tenemos nosotros la información clara del problema que está sucediendo, qué está pasando. Para eso hacemos una observación en su cumplimiento como acción de diagnóstico. Con este tipo exploratorio es generalmente para etapas diagnósticas. Y el focalizado es cuando ya conocemos el problema, quiénes son los implicados, qué está sucediendo y ya sabemos qué es lo que vamos a ver. Por involucramiento pueden ser observaciones participantes y no participantes. Por lo general en la investigación cualitativa son participantes. La observación participante, una característica es que el observador forma parte del grupo, es parte del grupo. Hemos hablado de esto la anterior semana. Pasaremos de la observación a la entrevista. La entrevista, por su parte, es una conversación. Una conversación la pueden desarrollar del entrevistador al entrevistado, dos personas, pero también pueden participar más personas en esta fase. Tiene sus diferentes fases. Tiene una fase de apertura en la cual se da a entender, te presentas, quién eres, qué actividad estás desarrollando, cuál es el problema, el tipo de investigación, qué marco académico estás utilizando, por qué le estás desarrollando una entrevista a esa persona. Es la parte de apertura, de presentación, pero también esta parte de apertura es en la que nosotros realizamos una acción de confianza. El de conversar con la persona que está ahí y decirle, bueno, cómo le está yendo, qué tal su trabajo, en qué tiempo está en esta unidad educativa, cuál ha sido su última unidad educativa del cual está viniendo, qué le parece esta unidad, qué problemas ha podido usted identificar, cosas que le sirvan para poder entablar un diálogo de confianza y de mayor soltura, de mayor tranquilidad. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo
Ya vamos a ver nosotros algunas consultas que estén relacionadas al tema en cuestión, pero no es entrar directamente sobre el tema, sino aquí en el instrumento ya son preguntas de colchón, preguntas de diálogo, antes de empezar en las preguntas que son específicamente de la investigación. Y la etapa final, la terminación y el cierre, en el cual le dice gracias por la información, esta información se va a tratar con la mayor profesionalidad posible, tiene fines académicos, le agradecemos su tiempo, por favor quisiera que esté disponible si hay alguna información que nos ha faltado para poder llamarle nuevamente, cierre y conclusión. Se refiere a ese nivel. El entrevistador debe tener ciertas condiciones. Entre las condiciones más relevantes está, tiene que entablar un escenario de confianza. Tener esa habilidad de conversar bien con el entrevistado. Curiosidad para poder abordar otros temas adicionales que crean que estén emergiendo. Ay, ¿cómo fue este otro problema? ¿Y cómo lo solucionaron? ¿Qué sucedió? ¿Cómo cree usted que podríamos trabajar otras cosas? Claridad en el momento de entrevistar. No utilizar términos demasiado técnicos que tal vez los haya leído en una bibliografía, sino que sea un diálogo lo más natural posible. Y eso nos apertura a la naturalidad. En lo posible, tratar de hacer un trabajo, una entrevista que sea un diálogo, que no se identifiquen las rupturas, los cambios, para decir, mi primera pregunta es esta, mi segunda pregunta es la otra, la tercera. No. Tienes que conocer ya muy bien cuáles son las preguntas que tú tienes, revisarlas con calma y en el diálogo hacer una consulta, no enumerando las preguntas, sino ya hacerlas parte de tu propia conversación para que toda esa información salga lo más natural posible. Ahora, es recomendable también poder utilizar estas grabadoritas que se las tiene, o el mismo celular tiene para poder grabar, pero también hay que consultar y preguntar al entrevistado si se siente cómodo o no con esta utilización del medio. Hay algunos que si lo haces de manera oculta, esa información te la pueden refutar y la pueden paralizar. Pero si les preguntas, vamos a utilizar esta grabación, por favor, y toda la información va a estar trabajada, sistematizada de manera profesional. Hay que consultar, preguntar para que tenga la aceptación y la aprobación de la entrevista. Ahora, en la observación participante. La observación participante tiene que ser más informal, más de acuerdo al lugar con quienes vas a estar, no entrar con una actitud muy impositiva. Tienes que adecuarte con quien estás trabajando. Estructurada porque dentro de esta observación participante puedes estar con ellos bien conversando, pero tienes que saber los puntos de diálogo que no tienen que cambiarse, para que no puedas estar desarrollando otras actividades, otra información fuera de lo que nosotros necesitamos trabajar. Y estandarizada. ¿Por qué? Porque a veces tenemos 2 entrevistadores. Estandarizada para saber, vamos a tener 8 preguntas, tú vas a preguntar la primera, yo la segunda, vos la tercera, yo la cuarta. Mientras vos desarrollas la primera, yo voy a estar anotando, yo la segunda, tú anotas. Eso ya son en grupos, para que no se hagan las mismas preguntas al mismo tiempo y el grupo, las personas se vayan cansando. Si es más de un entrevistador, se tienen que dividir responsabilidades entre las preguntas para evitar la doble información y la fatiga de los entrevistados. Ahora, los grupos focales. Esos grupos focales vienen a medir principalmente conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias o experiencias. Quiere decir que un grupo focal es de toda una población un elemento central que nosotros creemos que nos va a dar la información que estamos necesitando. Por esa situación es que se trabaja con los grupos focales y se identifican muestras.
Estas muestras tienen que ser lo representativo del grupo. En esta muestra, por ejemplo, vamos a nosotros ver una muestra como diagnóstico. Si es una muestra como diagnóstico, tenemos que ver que sea representativa. Un grupo de adolescentes, primer año secundaria, 12 años. Tendremos que trabajar uno por rendimiento. En rendimiento ya tenemos sus notas. Los 10 primeros, los 10 del medio, los 10 del final. Representativa será si vamos a agarrar 3 de abajo, 3 del medio, 3 de arriba. Listo, tenemos 9. Representativa será si de los, a ver, pondremos 4, 4, 4. Si de los 4 de cada uno de los niveles, por género, van a ser 2 varones, 2 mujeres, 2 varones, 2 mujeres, 2 varones, 2 mujeres. Entonces buscamos la representatividad 1 por rendimiento académico. 2 por género. Y tercero, podemos utilizar una representatividad también por el problema que estamos queriendo buscar. Tiene que tener esa característica ese grupo de muestra para la representatividad de la investigación. Ahora, la guía de la entrevista, en este caso, que se utiliza en los grupos focales, es un esquema de punteos, de puntos a tocar. No son preguntas específicas como se desarrolla de persona a persona. Son tópicos que se pueden utilizar, temáticas globales sobre las que puede hablar todo el grupo, puede opinar todo el grupo. El manejo del grupo a este nivel es importante porque en el manejo del grupo, la persona que está trabajando con el grupo, uno tiene que clarificar las consultas y el trabajo que se está desarrollando. Otro tiene que poder sustituir si es que hay una diferencia, algún cambio en el escenario, lo que se está trabajando, y cambiarla inmediatamente sobre una temática o sobre una pregunta que va a clarificar más lo que se está queriendo avanzar. Tiene que tener reorientación para poder mejorar y poder establecer un diálogo. Tiene un diálogo sobre lo que estamos nosotros queriendo trabajar para no cambiar de temáticas. Tiene que tener una neutralización, buscar que todos participen y no solamente una persona monopolice el diálogo. Todos, para poder bajar la intensidad de participación de algunos y fomentar la participación del resto. Inducir para conocer más. Si hay algún tema interesante que está saliendo, es parte de la información, puedes cortar e inducir. Ah, yo no sé eso. ¿Y cómo también se ha desarrollado? ¿Qué solución le han dado? ¿Quiénes han participado de esa actividad? Entonces tú te declaras que no sabes sobre la temática y buscas y sacas mayor información sobre ese tipo de actitudes. Y los recursos visuales, audiovisuales. Podemos buscar a alguien y que nos vaya filmando, grabando todo el trabajo por grupos para que tengamos esa evidencia, no solamente para mostrarla como evidencia como tal, sino para que sea un instrumento también de consulta posterior de lo que es lo que ha sucedido y cómo nosotros podemos posteriormente volver a analizar y ver cómo se trabajó en su momento. Y por último, vamos a hablar de los talleres. Los talleres sirven para analizar situaciones sociales que requieren cambio o desarrollo. El taller como herramienta de investigación tiene procesos, tiene una etapa de presentación, de diagnóstico y de identificación de estructuras para un plan. En un taller nosotros identificamos las personas que tienen la información, con quienes podemos trabajar, se trabaja en grupos, se identifica problemáticas a nivel de diagnóstico. Una vez que tienes los problemas, trabajas los responsables y después de los responsables trabajas las personas de influencia. Una vez que tienes estos 3 elementos del problema, personas responsables y los de influencia, trabajas la planificación. Y en la planificación abordas los tiempos en los cuales se van a desarrollar las actividades de solución o de indagación del tema.
Los talleres nos dan esa oportunidad de poder realizar entre una acción de socialización, de reflexión y de análisis entre todos. Los talleres como investigación tienen esa característica. Los talleres como capacitación tienen otra característica, porque el taller es una forma de organización pedagógica que tiene el objetivo como capacitación de unir la teoría y la práctica. En un taller podemos analizar elementos bibliográficos teóricos, pero también tenemos que desarrollar acciones prácticas de análisis, reflexión y de puesta en ejecución. Eso en un taller como forma pedagógica de capacitación. Un taller como forma de indagación y de investigación llega principalmente a identificación de responsables, actores principales y solución de problemas traducidos en una planificación con una temporalidad. Bueno, señores, hasta acá vamos a trabajar el día de hoy. Ya estoy viendo por ahí algunas caritas ya que están medio agotadas, cansadas, fin de semana, su sábado. Entonces vamos a cesar hasta acá y el día lunes vamos a continuar. Y también vamos a abordar el día lunes parte de los trabajos que vienen para la siguiente semana y vamos a analizar los que hayan presentado el día domingo para poder reforzarlos. Lice, Dice, no se pudo cambiar el día, el día lunes. No, no se puede. No me han dejado. Mm, Ya está ahí. Igual, pero has trabajado bien, Luzmila. Tampoco. Solo que esta el vez ten lunes, cuidado dónde estás con tus cosas y para que no se caiga. Juan, dinos. el día lunes es a las 11:30, dice igual la clase. 11:30. Ah, caramba. Tan ¿O tarde. a qué hora fue ese? ¿A qué hora fue la clase ese día? A la misma hora. Solo que hemos terminado tarde. Hemos hablado mucho. Demasiado hemos hablado ese día. Hemos terminado creo a las De 11, noche era ¿no? la clase. Sí. A Luzmila se ha puesto creo ahí gafas oscuras. Estaba durmiendo. No sé, No, todo hemos visto. Ah, ya, Entonces, entonces me confundí con el domingo. Pensé que era lunes ese día. Estaba preocupado. hoy es sábado. Tienen tiempito para realizar sus trabajos. Hasta mañana tomen las precauciones de poder enviar más antes el trabajo, eviten la saturación de la plataforma y bueno, pues cualquier cosa estamos presentes. Como siempre, mandan algún mensaje, algo que podamos nosotros posteriormente retroalimentar y vamos a estar ahí presentes. Ya no les molesto más. Feliz fin de semana, que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, dicen. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Buenas noches, buenas noches.